Hola, mi nombre es Santiago Tamus y realizamos otro análisis del mercado argentino, considerando determinados factores como una baja importante del riesgo país, un proceso de apertura que, más allá de anuncios de ventas individuales, puede ser muy interesante a nivel regional, y un canje de bonos a la vista que se vislumbra en un contexto en el cual a nivel internacional las arenas están bastante movedizas y internamente nos encontramos con acciones en valores máximos. Si hablamos del riesgo país, el indicador de riesgo país es realmente el índice de mercados emergentes de JP Morgan. Nos encontramos con un nivel de 772 puntos, lo cual es un mínimo en 5 años por lo menos. Si observamos la realidad hace 2 meses atrás, estamos en 1100 puntos. Si fuéramos más hacia atrás, habíamos llegado a los 1600 puntos. El año pasado en 2300, o sea que la baja ha sido extraordinaria. Acá necesitamos ya de cambios estructurales para poder seguir avanzando en esta baja, sabiendo que la región puede tener niveles promedios de 200, 300 puntos, o sea que hay muchísimo para recorrer. Pero ya llegando a un nivel de 600 puntos o 500, para darle una idea, 600 puntos era en marzo del año 2001. Después empieza a subir y termina, como todos sabemos, el problema de deuda de Argentina, Corralito, etcétera. Bueno, acá estamos como a la inversa, venimos de valores muy altos y llegamos a ese nivel que fue de 600 puntos. Bueno, es el objetivo a lograr, 600, 500 puntos para poder ahí avanzar en algún tipo de canje de deuda. Pero bueno, avancemos un poquito más. Hablábamos de apertura. Apertura está en todos los medios. La posibilidad de compras en el exterior se ha incrementado muchísimo, hasta $400 solamente pagando IVA, después de ahí en más pagando otros impuestos. Ese es un tema que está en todos los medios y seguramente seguirá estando. Falta ver detalles sobre reglamentación y que se haga operativo comienzo de diciembre. Perfecto, pero hay algo mucho más amplio, porque en definitiva, la medida de permitir importaciones individuales hasta un monto de $3.000, ¿qué es lo que va? ¿Qué objetivo tiene? Tratar de llevar un poco la inflación del resto del mundo a la economía argentina. Una medida de estabilización. Cuando Menem quiere estabilizar en la convertibilidad, abre a Argentina dentro del Mercosur y después realiza un proceso de apertura unilateral respecto al resto del mundo, permitiendo importaciones a nivel de arancel cero para bienes de capital y materias primas. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Que rija la ley de un solo precio, más allá de los costos de transacción, que si un producto o una computadora vale $700 en el exterior, no valga dentro de Argentina $3.000. Por supuesto, hay un costo de transacción, hay una ganancia, pero podrá valer $1.200, $1.500 con impuestos incluidos, y va a ser una reducción muy importante para el consumidor el poder adquirir ese producto. Digo, hay algo mucho más interesante, sí, la posibilidad de volver a un proyecto olvidadísimo, parecido a lo que era el ALCA, una integración de Argentina con Estados Unidos. Veremos en qué se traduce esto, pero Milei posicionándose con Donald Trump, mostrándose como un aliado en la puerta de entrada de Estados Unidos, y si lo pensamos ideológicamente, dado los otros presidentes que hay en distintos países, es lógico que Estados Unidos diga, acá tengo por lo menos un aliado que no es Lula de Brasil y otros presidentes que tienen una ideología de izquierda. Entonces, pensar en un acuerdo Argentina con Estados Unidos no es nada descabellado. Hay que ver cómo funciona Trump como presidente, dado su discurso bastante proteccionista. Veremos cómo es en la práctica, pero veremos que un acuerdo con, potencial con Estados Unidos va a también reavivar las posibilidades de acuerdo con Europa. No de casualidad, Macron, antes de venir a la reunión del G20, pasó por Buenos Aires, así como también otros mandatarios estarán acercándose a Milei e incluso tendrá una reunión bilateral con el primer chino de 40 minutos. O sea,
Reavivar que me puedo integrar con Estados Unidos hace que los otros jugadores con los cuales tenemos algunas integraciones también se movilicen. Veremos también hasta qué es lo que hacen nuestros socios del Mercosur. ¿Mm? Lula bastante complicado por el déficit fiscal y eso hace que el real se abarate y nos obliga a nosotros a ser más eficientes en el marco del Mercosur. Es un detalle no menor, no solo por el turismo, sino también por lo industrial. Estamos pensando en las compras a Estados Unidos, a Amazon que envíe sin cargo, la posibilidad de comprar la computadora y tenemos a Brasil al lado, que se ha abaratado muchísimo y que, queramos o no, estamos en el marco del Mercosur, lo cual va a permitir el ingreso de más productos de origen industrial brasileño para abastecer nuestras góndolas. En todo caso, el proceso de estabilización de esa manera va a ser más veloz y seguramente si hay una reducción en la depreciación de la moneda, sería devaluación porque tenemos una especie de tipo de cambio fijo con movimiento, un crawling peg. Bueno, entonces ahí vamos a ver que si se baja la tasa de cambio en el tipo de cambio del crawling peg, se va a lograr una estabilización mayor, siempre y cuando se dispare que se mantenga el superávit fiscal. La cuenta corriente, que será la gran evidencia de nuestro atraso cambiario, tendrá que ser financiado con ingresos de capitales o mejorar a partir de o baja de precios en nuestra economía, ya sea por baja de impuestos, por aumento de economías de escala o algún tipo de combinación de factores que nos permita ganar competitividad, ya no por una suba de tipo de cambio, sino por razones estructurales. Todo esto va a tener un reflejo en el movimiento de los mercados. Si vemos el mercado cambiario, el Banco Central está comprando dólares durante noviembre, mes impensado para eso. Ya sucedió con octubre, que pudo recomponer reservas aún en un mes que normalmente termina perdiendo, que es lo que sucedió. El agro vendió para cubrir gastos una cantidad de divisas que normalmente no lo realiza y eso ha implicado un ingreso importante de divisas para el Banco Central, o incremento de reservas, más allá de también el blanqueo que fue extraordinario, más de 23.000 millones de dólares en la primera etapa. Y ahora nos encontramos también hasta por factores climáticos el hecho de apuntalar lo que es la siembra de soja, eso implica tener que salir a realizar gastos y esto puede implicar también, en parte, un poco más de alimento para el mercado cambiario del lado de la oferta. Del lado de la demanda, si nadie ve al dólar como un gran activo para posicionarse, entonces tengo un freno un poco en la demanda, un incremento en la oferta, el importador logra más financiamiento del exterior y gana tasa en pesos localmente. Todo eso se combina para que el dólar no tenga un gran despertar. Incluso en el verano veremos cómo manejan lo del impuesto país. Al parecer va a desaparecer y no va a ser reemplazado. Pero mientras que haya una diferencia entre el dólar MEP tan pequeña como la que existe ahora con el de importaciones más impuestos, con importaciones está arriba el dólar MEP. Si le pongo impuestos queda arriba, por ejemplo, dólar tarjeta, 1.600 y algo. Sin impuesto país va a bajar, pero va a bajar a 1.300 pesos. Resultado, en vez de usar los dólares del Banco Central, me va a convenir ir a hacer una operación de bonos y con eso comprar dólar a 1.100 a valores de hoy. Resultado, termino comprando los dólares a otro agente económico y no al Banco Central. Por supuesto que es, dada la última información que tenemos, desconocemos qué va a pasar exactamente dentro de 2 meses. Bien, para evidenciar lo que ha sucedido en el mercado cambiario, acá vemos el mercado ROFEX y cómo ha sido durante el último día hábil de rueda una baja del valor del dólar realmente importante en términos de haber bajado más de un 1% para un solo día. Si agregamos otro tema de Argentina que hasta puede permitir el mantenimiento de este statu quo, es un canje de deuda potencial, avanza la idea de un canje de deuda, por supuesto, voluntario. Por un lado está la posibilidad de un crédito
de otros de bancos que permita robustecer reservas. Son 3.000 millones de dólares. Va a haber bancos, o parece que están bancos como JP Morgan, Banco de Inversión, Morgan Stanley, Santander, y puede estar también el Citibank. Eso es por un lado. Pero acá hablamos de un canje de deuda que está performing, que tiene vencimientos de corto plazo, que para el año 2025 pueden ser vencimientos un poco encima de o redondeando los 8.000 millones de dólares. Bueno, ese canje voluntario de deuda de corto y mediano plazo, donde están el AL 29, el AL 30, bonos de ese tipo en dólares, va a permitir justamente despejar lo que son vencimientos para el año 2025. Si además tengo un potencial acuerdo con el FMI, eso se va a mantener también. Igual no son tan caros, no tantos vencimientos del FMI 2025. Sí van a incrementarse 2026 en adelante, pero bueno, empiezo a gestionar lo que es pasivo, borrando lo que es el 2025. Se sabe que se tiene las divisas para pagar vencimientos ya de bonos de este año. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conseguir darle una mejora de flujo de fondos a aquellos que van a aceptar el canje. Nadie va a hacer un canje por algo que es peor que lo que ya tiene, o sea que tengo que mejorar lo que van a estar recibiendo los tenedores actuales de bonos. Como había dicho antes, requiere de un riesgo país menor de los 600 puntos. Veremos. Vamos camino hacia eso, sí. Hay que acompañar con todo un conjunto de buenas noticias, de buenas noticias no inventadas, sino datos duros de la realidad, así como un mantenimiento de políticas que se han comenzado. Por supuesto, el Congreso no tiene que intervenir para derogar los decretos de necesidad y urgencia que están vigentes. Y si mantenemos el superávit fiscal y supeditado a la situación política, ese canje voluntario va a ser exitoso y va a reafirmar incluso la baja del propio riesgo país. O sea que hablamos de, si queremos decirlo, buenas noticias, por lo menos lo interno en lo que está haciendo Argentina. Dijimos un mundo bastante convulsionado. No se sabe exactamente qué va a pasar con Trump. Gran parte de los analistas en los primeros días de Trump hablaban de Trump ya presidente, del superdólar. Me he cansado de escuchar sobre el superdólar. La verdad es que si Trump aplica la política que aplicó la vez anterior, no va a tener superávit fiscal, va a tener déficit fiscal. Y además de tener déficit fiscal, va a presionar a la Reserva Federal para bajar las tasas de interés. Si eso es así, ojo, después puede venir inflación, pero lo que vamos a estar observando es que el dólar puede llegar a debilitarse en vez de robustecerse. Veamos qué es lo que hace, pero por supuesto tiene que todavía subir. Algo muy bueno, que lo habíamos hecho en un informe anterior, es la forma de bajar gasto para bajar impuestos. Parte de Trump es bajar lo que es gasto en defensa, lamentablemente para Ucrania e incluso para Israel, pero creo que va a ser en forma menor. Hay que ver el caso de Taiwán, va a disminuir la ayuda norteamericana, sobre todo a Ucrania, y la parte buena que uno dice, puede llegar la paz. Lamentablemente, si fuera en este momento con una pérdida de parte del territorio de Ucrania en manos de Rusia. Bien. Datos de Argentina. Si vemos datos de Argentina, para poder completar este análisis inicial y después ver por qué algunos activos se mueven de una manera y por qué es de otra, uso de capacidad instalada en promedio del 62,4%. Veo sectores muy diferentes, con usos también diferentes. Quizás el cuadrito ahí no se nota tanto, acá lo puedo estar viendo de alguna forma mejor, 62,4% de capacidad instalada. Si voy, ¿quiénes están los abajo de todo? Productos de plástico, textiles que incluso están muy golpeados por la prensa, en el sentido de lo caro que sale la ropa, pero es verdad. Estamos produciendo a nivel local ropa para estar vistiéndonos con un precio que por lo menos es un 50% por encima del precio internacional depende del tipo de ropa, pero podemos estar hablando de valores que son hasta 5 veces también en ropa de marca los valores internacionales de esa misma ropa. ¿Cuáles son los sectores, el gran sector ganador, el de refinación de petróleo? ¿Mm? Después tendremos otros sectores que van declinando hasta llegar, por ejemplo, a alimentos y bebidas, 68%. Normalmente estos sectores
Lo lógico es que estén encima del 70% o más cerca del 80%. Nadie espera que estén al 100% de actividad. El 62% es un nivel relativamente bajo en lo que es capacidad instalada. Esto también va a demostrar por qué algunas empresas se han comportado como hemos mostrado en todos los videos y podemos mostrar más adelante. Si vemos manufactura, y esto tiene que ver con la capacidad instalada, caídas en los sectores, alimentos y bebidas, que estaba en un 72%, tiene una caída del 3,5%. Tenemos sectores mucho más caídos como industrias manufactureras, muebles, etcétera, con caída del 25%. Y sí, todo tiene que ver con el tipo de bien. Una persona no va a dejar de comer, pero puede no cambiar una biblioteca o una mesa o algunas sillas desvencijadas en la casa. Eso implica la caída de muebles en un 25% y no tan grande en el sector de bebidas, ¿sí? Estos informes están en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en forma online. No voy a dedicar más tiempo al análisis solamente para ilustrar qué está sucediendo. Si volvemos un poquito más en lo que es actividad, alimentos y bebidas, vemos cómo acompaña, correlaciona al sector de manufacturas en general. Hasta uno podría decir ya estuvo mucho más abajo y ha tenido una recuperación. Uno puede ver una sola nota y decir, y está cayendo tanto, pero antes estuvo cayendo más. Hasta este grafiquito lo había destacado para mostrar cómo hemos tenido una caída muy, pero muy importante. Por supuesto, puede haber llegado al piso en marzo, en abril y después ya estamos viendo una recuperación de actividades. Eso tiene que ver mucho con el valor futuro de las acciones. Bien, y si vamos a las acciones, vemos el Merval y el Merval, así como en cada video que uno realiza hace meses, planteamos el canal ascendente que se ha dado desde final del año pasado, desde noviembre, acá lo tenemos cortado y era un canal ascendente con todos sus movimientos lógicos de subas y bajas. En este momento estamos mucho más cerca del límite superior de este canal de largo plazo. El viernes hubo un ajuste, pero venía de una suba más que importante, acumulando muchas ruedas de suba. Es lógico que los activos, después de subir mucho tiempo, tengan alguna toma de ganancias. Algunos jugadores ganaron más de lo esperado y prefieren salirse. Otros, siguiendo un análisis técnico, dicen estamos cerca de un techo y después de un techo, como acá o como acá donde estoy moviendo el cursor, después puede venir un ajuste. No abandonaste el canal ascendente, solo que llegaste al límite superior y como muchos van a vender más de lo que compren, algunos van a decir está muy caro para comprar, otros van a decir ya gané demasiado dinero. Si se suman las dos tendencias de menos compradores y más vendedores, habrá un ajuste que es lógico en la evolución de los mercados. ¿Sí? Si voy al gráfico ya de menos plazo, este sería de mediano plazo, queda mucho más visible en un grafiquito de mediano plazo cómo es que se llegó al límite superior, hubo un rebote el día viernes, los indicadores de tanto fuerza relativa, el RSI estocástico, así como también el MAT, que es de convergencia-divergencia, todavía me muestran la posibilidad de algún tipo de mantenimiento en el límite superior, pero estamos tanto entrando en la posición de sobrecompra para el caso del RSI, como una disminución entre el promedio y la señal para el MAT. No es que tiene que haber una caída del 5% el lunes, pero puede haber más gente que esté dispuesta a vender en estos niveles que comprar. Por supuesto que siempre explicaremos, entonces el martes si subió el 5% del mercado, el por qué factor esto sucedió, porque si hablamos de fundamentos, es para suba el mercado. Si hablamos de análisis técnico, puede ser que haya una toma de ganancias. ¿Qué sucederá? Lo veremos el lunes en el mercado y nadie tiene la posibilidad de pronosticar exactamente qué va a ocurrir, porque siempre estamos describiendo gráficos de lo sucedido. ¿Sí? Eso es análisis técnico. Si vamos a acciones en particular, esta acción ya la hemos tocado varias veces. Algo interesante, no está en el límite superior como si en otro caso, una suba del 1% cuando el Merval bajó. O en una semana una suba del 12,4%, es un activo que ha tenido un muy buen comportamiento semanal y a nivel mensual ni hablar, una suba del 55%, o sea que
un activo más que destacable. Quien haya comprado Metrogas ha tenido una ganancia en dólares extraordinaria. Incluso el viernes tuvo una suba de volumen respecto a los días anteriores, muy pero muy marcado. Está la posición de sobrecompra, puede haber disminuido en algo la diferencia entre el promedio y la señal. Alguno puede tomar ganancias diciendo ya gané suficiente, estamos hablando de una ganancia a nivel mensual 55%. Todo es relativo. Alguno dirá, ya gané lo suficiente y me retiro. Y el que me quedo, y ahí vendrá la pregunta, en bonos caros o en que ya están a valores de rentabilidad menores que un título del Tesoro norteamericano, o me compro acciones que estén más rezagadas. Ahí siempre lo que uno ve es que empiezan a subir acciones ya sin tanto fundamento. ¿Sí? Acciones del panel general, de menos liquidez, ojo, que pueden tener comportamientos muy importantes en la suba, pero también en lo que es la baja. Esta empresa en particular tuvo muchos factores que la llevaron a subir, como la incorporación del propio Merval. ¿Mm? Eso sí es un fundamento. YPF, una empresa por la cual entra dinero a Argentina, sector energético, hemos visto el de mayor capacidad instalada. Una suba a nivel semanal del 8,4%, a nivel mensual del 20%, a nivel anual del 300%, la mitad del valor que tenía Metrobras en el último día, y eso es lo que hace que el Merval tenga su ajuste, una caída del 1,22%. YPF, si vemos los indicadores, está en sobrecompra ya hace bastante tiempo. Estamos hablando casi 2 semanas en una posición de sobrecompra. Veremos si empieza a haber este ajuste del promedio respecto a la señal del MAT y puede estar teniendo un ajuste para llegar al límite inferior del canal ascendente del cual está. El último día dio una señal de volumen para la baja. Hay veces que los activos, si bajan, es el momento de poder posicionarse en ellos. Quizás alguien haya vendido este activo a un valor 38.000 y esté esperando el lunes para en el intradiario entrar en 35.000. Quienes hacen tradeo, aunque ni siquiera sea el mismo día, sino dentro de la semana, estarían obteniendo una diferencia de un 6% entre una punta y la otra. Veremos si hay un ajuste importante o directamente el mercado lleva a un aumento de precio. Lo que uno tiene que observar es qué movimientos tuvo en el día, por donde abrió a los 36.950, llegó a 38.000, llegó a estar en un mínimo de 36.400, o sea que la acción terminó mucho más cerca del mínimo que del máximo. Uno puede estar pensando que puede tener un ajuste durante el primer día de operatoria de la acción nuevamente. Igual vamos a tomar un mercado que ya va a haber operado el día lunes en Estados Unidos, así que se estará ajustando el precio del mercado local directamente a lo que esté sucediendo en Estados Unidos, y eso va a ser determinante. IRSA, empresa que habíamos considerado en 1.500 como interesante, bueno, se fue más allá de los 1.600, estuvo en 1.795 máximo el día viernes pasado y de ahí en más un ajuste importantísimo. ¿Qué pasó? Había sobrepasado totalmente el canal ascendente. Igual, si vemos los indicadores, pues una empresa que desde el estocástico pueda parecer que puede llegar a subir en términos de MAT. Convergencia, divergencia, puede estar ajustando en volumen. Sería lógico ver si tiene la fuerza necesaria, la demanda para mantenerla encima del límite superior del canal que había sobrepasado 2 días atrás. Si no, podríamos estar esperando un ajuste que la lleve otra vez a niveles más cercanos a los 1.500 puntos. Si vemos por estructura, IRSA tiene perspectivas de mejoras hacia el futuro en sus resultados. Sí, depende mucho del comercio interno, por supuesto, alquileres de oficinas, desarrollos. Si uno piensa en su política de dividendos, no es muy atractiva. La ganancia de capital que se ha tenido último plazo, pensando en movimientos desde 1.400 a 1.800, hace considerar una toma de ganancias. Me voy a otra empresa de las que uno dice, le habíamos presentado diciendo, ojo que ha quebrado este canal descendente, lo he hecho hace un par de videos atrás.
Lo hizo y se fue a valores de 67, llegó el día viernes a 71 con un valor de cierre anterior en 64,30. El mínimo estuvo por encima del cierre anterior, terminó en 67,40. Todo depende de las expectativas que uno tenga respecto al agro. Está la información que he planteado hace unos minutos sobre la siembra que se está realizando, mejor dicho, el trabajo que se está realizando para avanzar en la siembra de la soja, la liquidación del agro. No hay, por lo menos, habría que ver las posibilidades de una mejora en el tipo de cambio, no se ven hacia adelante una mejora en las commodities solamente si se debilita el dólar y baja la tasa de interés. O sea que ahí estaría el tema del mes del superdólar, un dólar más débil dado el déficit fiscal norteamericano, pero hay que ver también qué pasa con el agro norteamericano en ese contexto y recordar que en algunos mercados que para nosotros consideramos que somos importantes, somos el tercero. Primero está Estados Unidos, Brasil, después estamos nosotros en la exportación de ciertos productos. Una buena suba, una buena posibilidad de tener ganancias de corto plazo. Habría que ver si el mercado mantiene a esta empresa, que en lo estructural es la duda del por qué llevarla a valores de 100 o 200 pesos, que sería lo lógico, para compensar todo lo que no ha subido durante el año y sí han subido otras empresas. Si lo vemos, esta empresa tiene una suba del 200% en el año. Recién hablábamos de empresas de 300 y de 600%, o sea que ha sido una empresa perdedora este año, solo que en la última semana tuvo un ajuste de casi el 20% y el día viernes del 4,80. Estas son las empresas de panel general que con un poquito de volumen vuela, mucha gente se suma porque están subiendo y hay que tener cuidado al ajuste posterior. Pasó con empresas como Pata y otras empresas. O sea, Pata es importadora y exportadora de la Patagonia, una suba a 1.800, después bajó a 1.000 casi, y ahora ha recuperado. Son empresas con bajo volumen y pueden ser un problema para aquellos que se posicionen y después quieren retirarse o se posicionan cuando estaba en plena suba y fueron los últimos que compraron. Es como el último que compró una empresa china cuando estaba subiendo. Después la vio un 60% más abajo. Cuidado con este tipo de empresas. Abamna era para mostrar otra empresa donde los fundamentos pueden estar acompañándolo más, otro target al cual vende. Uno puede decir, está en una posición interesante para poder mirarla para posicionarse. Como decíamos antes con Alpargata ya hizo, Agrometal ya hizo un ajuste importante hacia arriba, una buena posibilidad de toma de ganancias. Acá es donde uno dice, podemos estar mirándola para poder eh, pensar en un posicionamiento, pero es para mirarla y analizarla, sobre todo mucho análisis de fundamentos y análisis de indicadores. El volumen el último día aumentó mucho. Hay que ver si no hay mucha gente atrapada en esta acción por haber llegado a valores de este tipo meses atrás. Estamos hablando a comienzo de año. Tenemos mucha gente comprada en valores de 7, 8, 9 mil que puede estar esperando que suba el precio para retirarse. Hay mucha gente que prefiere mantener el capital sin considerar el valor tiempo, lo cual es un error tremendo. Acá uno tendría que haber vendido y desarmado la posición, perder lo que haya que perder y invertir otra vez, y seguramente si haya elegido mejor los activos, va a haber compensado en términos de rentabilidad lo que ha perdido en poco tiempo, porque sabemos que hay muchas acciones que han tenido subas, como lo que mostraba en Petrogal, los bonos, como vamos a ver, subas también importantes en el año, y acá tuvo una baja. Hay alguien que compró, o muchos que compraron a 9.000 esta acción, a 8.000. Entonces, si están esperando que suba para retirarse, van a hacer un cascote muy fuerte para aquellos que quieran estar posicionándose esperando una suba. Pero una empresa para considerarla y ver su evolución. Acá es donde mostraba el porqué. Aumento de volumen el último día y los indicadores se han ido de sobreventas, están yendo hacia la sobrecompra, pero tiene varios días de suba para poder llegar y el MAT está a punto, cerca de pasar a la posición, llamémosla, de un promedio por encima de la señal, lo cual lo puede hacer interesante para el posicionarse en la acción y una suba.
¿A cuánto puede subir? Tendríamos que ver los valores anteriores, donde hubo pisos, techos. Hasta el momento uno diría un canal descendente y puede ser que se lo esté quebrando y abandonando, muy parecido a lo que pasó con Agrometal antes. ¿Sí? Si hablamos de empresas que también han tenido un comportamiento durante el año, no digamos el peor, porque han tenido una suba, pero no al nivel de otros activos, es Molinos Río de la Plata. Vemos un canal que acompañó todo el año, una caída, pero en las últimas fechas, estamos hablando sobre todo de la última semana, han tenido un despertar. Realmente en la semana una suba del 18,55, en el mes un 15,44. ¿Qué significa? Que el grueso de la suba fue en la última semana, el último día el 4,77. 3.500 pesos es un valor relativamente bajo para esta empresa, con una suba solamente del 200% en lo que va en un año, o sea que es una suba bastante, en términos relativos, reducida respecto a otros activos. Hay que ver si llega a este máximo y vuelve a rebotar. Está en una posición de sobrecompra y con una distancia entre el promedio y la señal que puede estar comenzando a disminuir. Con un gran aumento del volumen, lo que uno dice es, veamos el lunes, el martes, qué es lo que sucede con este límite superior del canal descendente del cual está. Bien, vamos hacia otras empresas. Consultatio, empresa a la cual habíamos hecho referencia varias veces, solamente para mostrar. Había golpeado el límite superior, cosa que habíamos destacado en un video, creo que después no volvió a hablar, llegó a ajustar y otra vez está en el límite superior. Quizás esta vez tiene la fuerza para poder superar los 2.400 pesos, que es donde quedó directamente al cierre del día viernes. Si vemos por fundamentos, es otra empresa para considerar en forma positiva desde el management a los negocios que realiza. O sea que si puede resolver este problema de límite de techo que golpea, es una empresa que está muy rezagada respecto a otras. Y recién decía que Molinos no había subido. Acá estamos hablando de una suba anual del 139%. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de empresas de muy poca liquidez. En términos relativos, una empresa que mueve un volumen de 106 millones durante el día viernes. ¿Sí? Me voy a empresas del resto del mundo solamente para hacer un pantallazo. Con Apple quiero reflejar lo que sucedió en gran parte de las empresas norteamericanas durante los últimos días. Una caída el viernes del 2,86, en la semana del 3,23, en el mes del 7,62 que está golpeando a Estados Unidos. El miedo de la nueva inflación dado el triunfo de Trump y con eso que se frene la baja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Powell ya lo ha dicho, ellos van tomando la información que van obteniendo de acuerdo a sus análisis de la Junta de Gobernadores y de Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, quiero decir, ¿no? Y de ahí en más van tomando decisiones, no expectativas de lo que va a hacer un presidente a partir de que asuma, sino qué está pasando en la economía norteamericana y van retroalimentando las tasas en base a un análisis bastante concienzudo. Así que si ese análisis lleva a que la inflación comienza a despegar o deja de disminuir, habrá un problema por el hecho de que dejarán de bajar las tasas de interés y eso puede generar ahí sí un robustecimiento del dólar y un problema para las economías emergentes. Para las empresas que habían tenido un descuento de la baja de tasa de interés en forma bastante importante, como Apple, y una economía que, ojo, no está en recesión en Estados Unidos. Entonces, acá me iba a estar encontrando con esta suba. De ahí en más ha tenido un ajuste. Es cuestión de esperar qué es lo que va avanzando en términos de política económica. Donald Trump, aunque todavía le falta para asumir, estamos hablando de todavía faltan 2 meses, y por otro lado, qué es lo que hace la Reserva Federal y qué es lo que presenta como análisis luego de cada una de las reuniones. No solo es el press release que se presenta los días miércoles o jueves, la última vez que hubo un momento de día, después la reunión de 2 días de la Reserva Federal, sino el libro beige que lo publican semanas después
y que también es de acceso público para analizar bien toda la discusión de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos. Vemos otras empresas, AMD también vinculado con la tecnología y más o menos el mismo comportamiento, caída en el mes 17%, en la semana sobre todo 11% y el último día una caída del 5,44%. ¿Mm? Son las expectativas mal retroalimentadas por la última información disponible. JP Morgan, banco de inversión que puede ser uno de los que asista al gobierno argentino, el propio canje, un banco importante vinculado no solo con Argentina, sino de presencia global, hablamos del principal banco del mundo. Bueno, una suba en la semana 1%, pero un ajuste del 0,27, un activo mucho más estable. No está ni en una posición de sobrecompra ni sobreventa, en todo caso más cerca de eso, en el MAT con una posibilidad de acercamiento cada vez mayor entre el promedio y la señal. Uno puede estar viendo a ver si quiebra o no el límite superior de un canal bajista al cual está, si lo vemos en largo plazo. Excelente activo para posicionarse, quizás si ajusta un poco más el precio, todavía sea más interesante para uno desde acá invertir en CDRs de JP Morgan. Tesla, la gran ganadora a partir del triunfo de Trump por la participación de Elon Musk en el gobierno de Trump, tuvo esa gran suba y ha tenido ajustes en parte en la última semana, o sea, una gran suba que lo lleva al 40% en el mes. A nivel semanal, una caída del 2,52. El último día, un rebote del 0,54, pero había tenido una baja de volumen a medida que iba bajando, y eso es bueno. Hay que ver cómo se da ahora en lo que es la suba. Si uno dijera que sería lo más lógico que llegue a tocar otra vez el límite superior del canal que había que había abandonado cuando se da esta gran suba con la suba, con el triunfo de Trump, y bueno, y ver si otra vez ahora ya rebota en ese límite superior del canal o lo quiebra. Lo más lógico, si son muy buena expectativa para Tesla, es que o revierta el propio lunes o de aquí en más tenga un descenso hasta este límite, después tenga un ascenso. Vamos a renta fija. Renta fija, que es el grueso que se opera en la bolsa. Para mostrar qué cosa, la caída de tasas implícitas de la renta fija, un bono al 2038 en Argentina, ley argentina está dando el 12,31%. En la semana siguieron subiendo 4,70. Es como que no hay activos donde posicionar el dinero que va ingresando. Pero tuvo una suba del 15% en el mes, en el año 222%, para un bono que es tremendo. Abandonó un canal ascendente que tenía de corto plazo o de mediano plazo y se está yendo hacia otro, al cual también, si sigue con esta tendencia, en 2 días está tocando el límite superior. Está bien la ganancia de los mercados, pero hay veces que hay que tomar ganancias. Cuando un bono a este plazo, sabiendo que Milei en todo caso tiene, supongamos que hay una reelección. Suponiendo que hay una reelección, igual ya no va a estar Milei, no sabemos ni quién va a ser el presidente, baje su tasa de interés al 12,31, sin todavía no haber verdaderas reformas estructurales. Se están realizando de a poco, pero faltan un montón de cosas. Lo que hablamos son todas cosas a futuro. La verdad es que es una tasa que ha bajado muchísimo. Excelente inversión. Hay que ver si no hay que buscar otros activos más atrasados, los cuales hemos hecho referencia. Por ejemplo, este bono de la provincia de Buenos Aires, la de Nueva York. Creo que empezamos a hablar de él con una tasa del 22, 23, 24%, ahora ya está en el 16, 45%, y esto es porque tuvo un ajuste en los últimos 2 días. La tasa había quedado mucho más abajo del 16% dentro del día. Tiene una tasa mucho más baja, ha tenido un ajuste, una caída. Lo interesante es con un volumen decreciente. Los indicadores muestran que ha estado en una posición de sobrecompra, por eso es que comenzó a descender el RSI. Hay que ver si no revierte en estos 2 días, que haya un poco más de riesgo por ser Buenos Aires. La realidad es que haya un ajuste en este activo, pues es una muy buena oportunidad. Si la tasa subiera otra vez al 18, 19%, sería como el activo que no debería dejar de comprar.
Si me voy a activos que ya han sido abandonados en la mayoría de las carteras que comenzaron este posicionamiento hace meses atrás, acá tenemos un Bopreal al 2025, tasa negativa del 4%. El gráfico demuestra una caída continua, tuvo un ascenso muy extraordinario, pero después una caída que se ve desde 1400 a 800. Está bien, son títulos performing, títulos que van a hacer sus pagos, pero bueno, la caída en el mes del 12% y la tasa sobre todo del -4% es lo que lo hace muy poco atractivo. Si vamos al 2026, también un título que tiene una tasa de dos dígitos hace 2 semanas atrás, ahora está en el 8,62% y eso es lo que demuestra o eso es lo que hace que tenga este comportamiento en el mes de caída, en la semana también. Es como que no es como que tiene un movimiento lateral que ya lleva desde septiembre en adelante, con un aumento el último día del volumen en pleno proceso de caída. ¿Mm? Si vemos qué activos están teniendo un movimiento hacia ellos en parte de la demanda, los bonos SER, las tasas, o sea, es como que la curva el SER se ha ajustado hacia abajo. Las tasas de bonos que hemos mostrado al 9, 10%, 12%, como el TX26, ahora están en el 6,67%. No es que dicen no vamos a pagar más, eso ya está en el contrato, sino que el precio al cual se está adquiriendo es mucho más caro, a pesar de que el TX26 en particular el lunes pasado hizo un pago de casi más del 20% de lo invertido. O sea, es un activo que se ha ido a más de 20 pesos y volvió a abrir después del pago en 15,60, 15,70 y ahora ya está en 16,30. O sea que está incluso el que lo mantuvo, cobró una suma muy superior al 20% de lo que había invertido, todo depende de lo que había invertido, pero por lo menos del precio de adquisición de ese activo. Cobró una parte importante y ya ahora tuvo una subida importante porque volvió a cotizar 17,70 y la suba a 16,30 es un porcentaje importante en la semana. Pero igual hay otros bonos. Lo que pasa es que hay toda una familia de bonos, los TZX, TZXD6 y así sucesivamente. Todo lo que es 2026 está bastante interesante. Para comprar lo que es 25 ya estamos hablando de tasas del 2%. 2,66 hasta el 0,15 va a ser y tasas negativas. Ya todo lo que es muy cortito como el T2X5 están pagando tasas implícitas que son negativas. Si queremos poner dinero y además que reciba pagos en el medio hasta el final, hasta que sea el pago del final, y el TX26 es un muy buen bono. Después tengo otros que van a pagar todo al final. Cada uno de los bonitos tienen historias diferentes. ¿Sí? Si quiero irme a otro tipo de bono que me puede dar una rentabilidad interesante y lo traigo por una cuestión muy simple, es un bono de tasa fija. Ahí me estoy yendo al BDC, el BDC 28 de la ciudad de Buenos Aires, con una tasa del 45,07%, lo cual, todo depende de la inflación, puede ser una tasa real positiva muy interesante. Si en serio confío en una estabilización importante de la economía, este bono puede ser una muy buena opción. Ha estado subiendo, no en forma extraordinaria, pero un 3,5% en el mes, 2,5% en la semana y un poquito menos del 1% durante el día viernes, ¿sí? Acá tengo el flujo de fondos de este bono, del BDS 28, que es bono de la ciudad de Buenos Aires, y cuánto es lo que me paga, lo que me va a realizar de pagos a lo largo de su vida con la fecha de los pagos. Veo que paga ahora en noviembre, por eso no lo destaca, sobre esta semana paga, eh, serían 994 pesos por cada 10.000 bonitos invertidos. Este cálculo está hecho para 20.000, para 10.000 de valor nominal. Y si compro 10.000 de valor nominal a un precio sería de 11.125 pesos más costo de transacción, estaré cobrando unos 24.000 pesos aproximadamente.
con pagos que son pagos no tan alejados en el tiempo, estamos hablando de pagos trimestrales, así que tiene una TIR interesante para el contexto que estamos viendo. Bien, por último, ¿y por qué no hablamos de ONs? Cosas que a veces nos preguntan, por una cuestión que es muy simple. Las tasas de rentabilidad que estamos obteniendo. Para irme a tasas del 6%, tasas del 7%, estamos hablando del plazo 2031. Si me voy al 2027, las tasas están por debajo del 5%. Si me voy a un Pampa Energía 2026, la tasa está en el 3% y por debajo de la curva. O sea que hay algunas ONs que pueden parecer interesantes, con tasas más cercanas a la de Slaser. Estos son tasas en dólares, o sea que pueden ser interesantes. Lo que esté encima de la curva es para comprarlo en el mundo de las ONs, pero la verdad es que las ONs no están ofreciendo las mismas tasas que lo que puede darme rentabilidad, un título SER o los bonos del tesoro. Uno dice, bueno, es menos riesgo. El riesgo es Argentina, de alguna manera, y todo tiene que estar en tándem. Las ON han tenido una demanda extraordinaria para la posibilidad de dolarización. El día en que no haya cepo, las rentabilidades estas no van a existir más. ¿Mm? Si quiero destacar alguna ON, hay una de Telecom 2031, ahí está la sigla, con una tasa del 7,77%. Pero la realidad es que es el de Nueva York, eso lo puede hacer muy interesante. Si tengo un título que me da el 14-15% en la de Nueva York, con pagos también semestrales en dólares que estoy cobrando, estoy casi duplicando la tasa o duplicando la tasa, yéndome a un título como el de la provincia de Buenos Aires 2037, el de Nueva York. Y esto es lo más interesante con la de Nueva York, el de Telecom 2031. Bien. Por supuesto, todas las aseveraciones que realizamos, los análisis que realizamos, lo hacemos de forma ilustrativa. Cada uno puede tener su propia opinión y cuando uno tiene que invertir, tiene que hacerlo convencido, dado que está posicionando su propio dinero. La mayoría de los activos que uno considera que son interesantes son los que utilizamos nosotros para invertir en forma personal, por supuesto, pero cada uno asume sus riesgos y los resultados tienen que ver con los riesgos y también con los análisis que realizamos al momento de invertir. Vuelvo a presentarme, mi nombre es Santiago Tamus, espero que sigan el canal, cualquier comentario es bien recibido. Debajo de este video en YouTube o la red social donde estés viendo, si no, puedes enviar un contacto desde contacto justamente en la página de consultorfinanciero.com.ar o si lo desean por email a santiagotamus@gmail.com. Hasta luego.